Hola, muchísimas bendiciones para todos. Un saludo cordial a todas las personas que siempre están aquí conectados, siguiendo esta serie que le hemos denominado Dios te quiere bendecir. Ya, esta es la séptima entrega de esta serie, Dios te quiere bendecir, y la segunda de la que hemos denominado Mamón y la vaca sagrada. Acompáñeme por favor a hacer una oración para pedir la dirección de Dios. Hoy vamos entrando de una porque tenemos mucha tela que cortar, hay mucho tema para compartir, y pidámosle entonces la dirección a Papito Dios. Padre Celestial, te damos gracias por la ocasión del día de hoy, de exponernos a la luz de tu verdad. Tu palabra dice, en tu luz veremos la luz. La única manera, Señor, de que nosotros podamos conocerte es por tu guía, por tu ayuda. En tu luz veremos la luz. Solo por la guía de la luz de tu Espíritu es que podemos obtener el conocimiento que es de ti. Tu palabra dice que ¿quién conocerá las cosas del Señor sino el Espíritu de Dios que está en Él? Y por eso, Espíritu Santo, te pedimos que nos reveles a Cristo, el camino de la verdad, que nos reveles al Padre, que nos dejes conocerte y poder ser llenos de ti para servirte y honrarte con todo nuestro corazón. Que seas tú, Señor, enseñándonos hoy y siempre. Que en la instrucción del día de hoy, Señor, sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo esa revelación del conocimiento de ti. Que también el poder de tu Espíritu nos ayude a vivir en tu camino y en tu propósito, Señor, para que podamos rendir realmente nuestro corazón a ti como nuestro único Señor y Dios, como el que nos compró a precio de sangre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, sin más preámbulos, entonces, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Estamos en el pasaje de Isaías. Nos va a llevar un buen tiempito a analizar todavía este pasaje. Mire que hemos compartido apenas unos 5 versículos y todavía estamos extrayendo miel de dicho pasaje. Isaías capítulo 1, retomo la lectura del versículo 2. Aquí habíamos compartido algo la última entrega, pero hay mucho todavía, como les digo, que se debe profundizar. Dice el pasaje de Isaías capítulo 1, versículo 2, dice: oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Qué tremendo que el mensaje está difundido para toda la tierra, diciendo Dios mismo está hablando, toda la creación tiene que prestar atención, y la gloria de la creación, que es el hombre en la tierra, digámoslo así, es el que se rebeldizó. Así lo dice. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Por favor, subraye esa expresión. En la temática de hoy, en la segunda entrega, el segundo capítulo de Mamón, realmente será la pronunciación Mamón y la vaca sagrada, tiene que ver justamente con esta frase: se rebelaron contra mí. Luego dice: el buey conoce a su dueño, el asno a su pesebre, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dice el Señor: hay gente pecadora, dirigiéndose a su pueblo, ¿no? Dice: pueblo cargado de maldad. Subraye por favor esto. Primero, rebelaron contra mí, y lo segundo, cargado de maldad. Generación de malhechores. Esto significa malhechor, es que un mal, malhechor, hace mal. Y luego dice: generación de malhechores, hijos depravados. Por favor, subraye la expresión hijos depravados. Hijos, pero depravados. Subraye esa expresión, porque siendo hijos terminaron en un estado, que es la depravación, ahorita le daremos el significado propio, que Dios no quería. Por eso, empecémoslo a decir desde ya, la rebelión, el oponerse a Dios, el no estar de acuerdo con un planteamiento suyo, con su palabra, digámoslo así, nos va a degenerar, nos va a depravar. ¿Qué significa depravar? Ya veremos el resultado, el significado propio de la palabra. Dice: hijos depravados dejaron al Señor. Subraye también esto. 3 palabras importantes: se rebelaron contra mí, cargados de maldad, y dejaron al Señor. Dejaron al Señor. Esto trae consigo lo que sigue a continuación: provocaron a ira al Santo de Israel. Tenga presente esto de provocaron a
a ira. En algún momento estaremos hablando de esto porque en otro pasaje Dios habla diciendo que Dios castiga justamente, que esa ira viene, es como una expresión no tanto de odio de Dios, sino de una expresión de amor. Es la corrección, la ira de Dios conlleva eso. Y dice, ¿por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se van a rebelar? O sea, ¿cuánto castigo usted está dispuesto a soportar? Y subraye castigo. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Escuche esa expresión, no están curadas. En algún momento, vamos a poner un asterisco por aquí, para que usted lo recuerde, en algún momento vamos a hablar cuando el Señor Jesús dice, para que no puedan ser sanados. El mismo Señor Jesucristo dice que no pueden unas personas ser sanadas, no pueden ser sanadas. Y mire que es en este contexto. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él, en el pueblo de Dios, cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El versículo anterior decía, toda cabeza está enferma. Versículo 7. Y su tierra está destruida, sus ciudades puestas a fuego, su tierra delante de ustedes está comida por extranjeros, asolada como asolamiento de extraños. Escuche la expresión, asolada o comida por extranjeros o extraños. Importante. Y queda la hija de Sión, bueno, dejémoslo hasta allí. Primero, resaltar, primero la naturaleza de unos hijos que se rebelaron. Eran hijos, habían sido engendrados en Dios, todos somos hijos adoptados, el único hijo, valga la redundancia, el unigénito hijo de Dios, único hijo natural de Dios es el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás somos hijos por adopción, como dice Gálatas 4, fuimos adoptados hijos suyos. Pero importante aquí, se rebelaron. ¿Por qué se rebelaron? La misma Biblia da el entendimiento, da la razón. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Habla del buey. ¿Se acuerda que decía, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor? Ya eso lo hablamos en la anterior entrega. Pero aquí dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La ignorancia es algo que no se debe permitir ningún creyente. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento, dice el Señor en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo se pierde. Ya también en la anterior entrega hablamos que hay algunas personas que andan ajenos de la vida de Dios. En Efesios capítulo 4, en el verso 17 dice que hay algunos que andan ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y también ahí dice por la dureza de su corazón. Eso lo veremos ahorita. Pero la rebelión vino por la ignorancia. La falta de conocimiento bíblico hace que las personas puedan endurecer su corazón porque no entienden a Dios, porque no ven cómo Él obra, porque no entienden cuáles son sus procesos. Dios necesita probarnos, formarnos para que podamos comprender qué Dios quiere hacer con nosotros. En algunos momentos Dios quiere, porque esta es la temática, lo traigo a colación, Dios quiere probar nuestra fidelidad en lo muy poco para mirar si nos puede poner sobre lo mucho, porque es la única forma que nosotros le podemos demostrar fidelidad. Dios quiere probar fidelidad, pero la gente que está viviendo en lo muy poco nunca entiende que eso es un proceso y que es una etapa temporal para colocarlo justamente sobre lo mucho. Pero si no son fieles, se empiezan a enojar, como no conocen Dios, ¿por qué me has traído esta miseria? ¿Por qué esta escasez? ¿Por qué esto? ¿Por qué si tu palabra dice? Y empiezan a reclamarle a Dios. A Dios no se le reclama nada, discúlpeme. Hay unas doctrinas extrañas por allí que le pretenden reclamar a Dios, y Dios es el único Señor y único soberano, ni tampoco al diablo. Por ahí hay una canción que le arrebato al diablo, no tiene conocimiento. Lastimosamente estas personas, bíblicamente hablando, no tienen conocimiento. La ignorancia nos lleva a perdernos de la vida de Dios. La vida de Dios no es la recompensa que obtenemos, esas son las añadiduras. La vida de Dios es la formación que Dios tiene para con nosotros
para formar nuestro corazón, para experimentar ahora sí la vida de Dios. La vida de Dios no tiene que ver, no es comida ni bebida, dice la Biblia, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La vida de Dios es esa vida abundante de Juan capítulo 10 que el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la vida en abundancia no tiene que ver con las posesiones materiales. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dice la Biblia. La vida realmente es lo que el Espíritu forma desde nuestro interior. Paz, generosidad, confianza, dependencia del señorío de Dios, etcétera, etcétera. Por eso dice la Biblia que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Dios quiere formar en nosotros confianza para que podamos vivir en completa paz. Esa es la vida de Dios. Paz, confianza, tranquilidad, serenidad, saber de que Dios es Dios, que Él es el Todopoderoso. Y evidentemente las añadiduras vienen como resultado de haber alcanzado esa vida de Dios. Pero Dios quiere precisamente formarnos, formar esa vida y evidentemente vendrán las añadiduras. Ahora bien, el pueblo se rebela porque no tiene conocimiento. Allí habla del pueblo diciéndole gente pecadora cargada de maldad. Esa expresión cargado de maldad habla justamente de lo que ocurrió en el corazón de las personas, que se dejaron poner allí. Lo del trigo, que mientras dormían los hombres de Mateo capítulo 13, dice que mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo y creció juntamente. Qué tremendo. Que a veces por el desconocimiento, por dormir, por no estar atentos, por no velar a conocer de Dios, viene el enemigo y siembra una cizaña en nuestro corazón y se carga nuestro corazón de maldad. Por eso es que el hombre se rebela contra Dios. Y por eso les termina llamando hijos depravados. ¿Qué significa depravación? La palabra depravación tiene que ver con viciado. En Efesios capítulo 4 dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado, dice la versión de 1960, otra versión dice corrompido por los deseos engañosos. Y la Biblia dice que nos despojemos de esa naturaleza. Un hijo depravado, entonces la palabra depravado significa viciado, pervertido en las buenas costumbres, corrompido, licencioso. Escuche esto, licencioso es alguien que se da muchas licencias, muchos permisos. Lastimosamente algunas personas que se creen súper maduros espiritualmente porque piensan que ser maduro espiritualmente es aceptar más cosas del mundo de lo que cualquier otra cosa admite en su propia vida, y no, eso no necesariamente es madurez espiritual. De hecho, madurez espiritual tendría que ver con cohibirse de algunas cosas de las que yo me podría dar licencia porque no son pecaminosas en sí, pero me cohíbo de ello por amor a la fe de otros hermanos, por amor a Dios, para no estorbar la fe de otros hermanos. Eso realmente es sabiduría y madurez espiritual. Entonces, una persona que es licenciosa, que se permite algunas cosas en su vida, está terminando en este rango de hijos depravados. También habla de adulterio, pero no el adulterio no en el sentido de una relación sexual ilícita, sino que adulterar literalmente lo que significa es alterar el estado original de algo. Siendo hijo terminó alterando el estado de hijo. Teniendo el corazón de hijo terminó alterando o adulterando como es un hijo. Porque un hijo no es rebelde, pero su corazón se permitió ser cargado de maldad. Ojo con esto, cuando decimos se permitió, porque cuando lleguemos al final, esperemos con la ayuda de Dios que podamos, por eso estoy hablando un poquito rápido, para poder culminar esto, veremos al final que cómo y quién es el que carga el corazón. Bueno, somos nosotros los que lo permitimos, pero ¿quién es el que pretende cargar nuestro corazón de esa rebeldía? La rebeldía tiene un origen. En algún momento hablamos del pecado original y dónde comenzó. ¿Y por qué quiere hacerlo? ¿Por qué quiere cargar nuestro corazón de rebelión? Primero se aprovecha de nuestra ignorancia. Cuando la Biblia dice que no le demos lugar al diablo, significa que no le demos espacio. Y la Biblia dice que la verdad nos hace libres. Significa que cuando no conocemos la verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No es la verdad la que me hace libre, la verdad conocida es la que me hace libre. Si conozco la verdad, entonces no le doy lugar al diablo, lo cual significa que la ignorancia es darle todo espacio al diablo.
Por eso hay que congregarse. Por eso la gente que no se congrega, que no estudia la palabra, que no recibe estos mensajes, es una persona que le está dando mucho espacio al diablo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor dice, conocerán la verdad y serán libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del diablo. El diablo va a tener cautiva toda mente que no se permite ser liberada con el conocimiento de la verdad. Ahora bien, el versículo 4 de Isaías dice, hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados que dejaron al Señor. Escuche esto, dejaron a Dios. Dejaron a Dios. ¿Por qué? En la última entrega, al final, compartimos de Lucas capítulo 16 de por qué dejaron a Dios, por qué lo dejaron. Entonces, mire este efecto que trae dejar a Dios. Ahorita vamos a profundizar en lo que quedamos en la última entrega. Dejaron a Dios. ¿Cuál es el efecto de dejar a Dios? Primero, provocan a ira a Dios, eso lo dice el versículo, provocaron a ira al Santo de Israel. Entonces, mire que es algo bien delicado. Dice, provocaron a ira al Santo de Israel. Provocaron a ira al Santo de Israel. Dejar a Dios entonces no es algo bueno. Porque dice que se provoca a ira a Dios. Se lo provoca. ¿Quién de nosotros podría, en sus 5 sentidos, en su razón plena, en su cabal juicio, permitir que venga el juicio y la ira de Dios sobre su propia vida? Entonces, dejar a Dios, y ahorita vamos a ver cómo se lo deja y por qué va a provocar la ira de Dios. Luego sigue diciendo, se provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás, se volvieron atrás. No dice que se quedan estancados, ya eso lo hablamos en la anterior entrega, no dice que se quedan estancados, sino que vuelven hacia atrás. Dejar de servir y de seguir a Dios es empezar a seguir y servir ¿a quién? Al ídolo, a Mammón, al diablo literalmente. Bueno, al diablo disfrazado de avaricia. Dice, volvieron atrás, es decir, avanzan pero en sentido contrario, no hay un estancamiento. O se crece o se decrece, o eres luz o eres oscuridad. ¿Sigues a Dios o sigues a la avaricia, al diablo o la oscuridad? No hay otro punto medio. Y luego otro punto es porque quieren ser castigados. Entonces, se atrae efectos de dejar a Dios, provocar a ir a Dios, volver hacia atrás, atraer el castigo por la rebelión, atraer el castigo de Dios. Es que dejar a Dios por el dinero, por servir al dinero, es ser un imán para el castigo de Dios. Luego sigue diciendo, ¿por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelarán? Toda cabeza está enferma, escuche, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Esta es la radiografía del por qué se termina abandonando a Dios. Porque la cabeza está enferma. ¿Por qué se enferma la cabeza? Por no darle la vida que es la palabra de Dios, el alimento de nuestro espíritu. Eso, que la cabeza se enferme, significa que es la pérdida del buen juicio y de la razón. Pérdida del buen juicio y de la razón. La Biblia utiliza un término en 1 Timoteo capítulo 6 para esta enfermedad de la cabeza. 1 Timoteo capítulo 6, acompáñenme por favor allí. En el versículo 5, la pérdida del buen juicio y de la razón, la Biblia le llama aquí en este pasaje ser privados de la verdad. Privados de la verdad. La cabeza enferma significa que se pierde el buen juicio y la razón. La gente no va a entender la palabra de Dios, no va a entender la verdad, no la entiende. Le es quitada la verdad, es privado de la verdad. Y voy a hacer un paréntesis, a partir de aquí le voy a pedir que me permita este espacio, porque lo he hablado con reiteración y es importante porque debemos tener temor de Dios, como dice la Escritura, como lo dice en Deuteronomio, Malaquías, que ya lo hemos compartido. Debemos tener temor de Dios porque, y voy a hacer este paréntesis, ya la otra vez solamente hice mención, pero voy a entregar unos versículos respecto a eso, porque podemos ser privados de la verdad, se nos puede quitar la verdad si nosotros tenemos una actitud de rebelión y de rebeldía. Recuerde que ya le dejé la tarea de estudiar Deuteronomio 26, 27, 28, para que vea que a veces hay consecuencias que están ligadas a deshonrar a Dios, que a veces ni siquiera nos percatamos. Y una de esas es
ser privados de la verdad. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo, venga, lo leo desde el 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, aunque diga que sabe mucho, porque se apartó de la Escritura para enseñar una cantidad de cosas que no son. Eh, dice, está envanecido, nada sabe, dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y aquí dice, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento, toda cabeza está enferma, corruptos de entendimiento, hijos depravados. Recuerda lo que era depravación, viciado, pervertido, corrompido, licencioso, ¿sí? Y aquí dice, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, corruptos de entendimiento. Su entendimiento se corrompió. ¿Por qué? Porque no se ajustaron a la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Que es conforme a la piedad significa que está en conformidad con lo que Dios establece para vivir delante de Él como Él quiere que nosotros vivamos. Sí, Dios quiere la prosperidad de su pueblo, Dios quiere la prosperidad, pero la prosperidad que es conforme a la piedad no significa el ambicionar y amar las riquezas, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso, ya lo veremos en este estudio que nos va a llevar un buen tiempo, lo profundizaremos, no tiene que ver con eso. La doctrina que es conforme a la piedad no significa ambición, amor por las riquezas. Y los que se desvían de eso, los que le enseñan a las congregaciones a amar el dinero, a ser avaros, que estén esperando dinero, plata, 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 solamente plata, eso no es doctrina conforme a la piedad y por eso enseñan otras cosas. Yo veo mucha gente que sigue en las redes sociales, postean o proponen en sus estados unas páginas, digámoslo así, donde hablan de hombres millonarios, lo que hacen los millonarios, lo que piensan los millonarios, lo que comen los millonarios, lo que sueñan los millonarios, el jabón que usan los millonarios, los dichos de los millonarios, etcétera. Y lo siguen muchos a ellos porque supuestamente ellos son los que le enseñan el camino. Ay, el que ama las riquezas no se va a saciar de riquezas, las van a perseguir y nunca las van a encontrar. Porque no es así el camino, no es así. Por eso enseñan otras cosas, no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un hombre que me decía en algún momento, papá me reveló que ya no que ya no hay que diezmar. No, que ya no hay que diezmar. Enseñan algo diferente, apartado de la verdad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que está conforme a la piedad, está envanecido. Claro, hablan de revelación, hablan supuesto, ¿qué revelación? Sujétese a la Escritura. Por eso apartan de la verdad del oído a muchos. Y que no, que por qué. Y decía, pero es que eso no está en la Escritura, ¿cómo va a decir eso? Pero decía, no, es que el Padre no quiere el 10%, ¿cómo le vamos a dar el 10%? Y cuando uno va a ver, porque por sus frutos los conocerán, ni el 1% le dan. Entonces, están envanecidos, deliran en cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, blasfemias, malas sospechas. ¿Por qué será que hay malas sospechas? ¿En qué andará? ¿Por qué será? Porque siguen la avaricia, porque lo que quieren es retener para sí y buscan argumentos para decir que no hay que hacer lo que Dios dice que hay que hacer. El corazón se endurece y andan en negocios torcidos. Ahora bien, dice que están corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Voy a seguir con el paréntesis en Efesios capítulo 4 que ya compartimos la última vez. Efesios capítulo 4 verso 17 dice, les ruego como a hijos que ya no anden como los otros gentiles que ya no conocen, perdón, dice que ya no anden como los otros, estoy tratando de citarlo en memoria y se me van unas palabras. Le ruego por la misericordia de Dios que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces mire lo que dice Efesios capítulo 4 verso 17. Tiene ese mismo aspecto, cabeza enferma, andan en la vanidad de su mente. La gente que no conoce a Dios, dice Tesalonicenses que son los gentiles los que no conocen a Dios, andan en la vanidad de su mente, andan envanecidos. Tienen mucha mente para mostrar, pero puramente vanidosa. Mire a ver si está ajustado a lo que dice la Escritura.
Una persona humilde es una persona que depone sus argumentaciones y se somete a la escritura, a la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo, el más grande ser que ha pisado este planeta, dijo: no se haga como yo quiero, sino como quieres tú, hágase tu voluntad y no la mía. Pero estos hombres tratan de imponer lo que ellos piensan, y su corazón elevado y orgulloso, o como dice una versión antigua de la Biblia, su corazón hinchado, les propone. Hay que sujetarse a la palabra de Dios. Por eso dice la escritura: reciban pues con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. La falta de mansedumbre, la prepotencia, la altivez, el orgullo, la soberbia es lo que impide que una persona reciba el amor de la verdad para ser salvo. Pero mire lo que dice Efesios 4:17. Esto digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, cabezas enfermas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos a resaltar: andan ajenos de la vida de Dios. Y ya vimos que es la verdadera vida de Dios. No la pueden vivir, no la pueden experimentar. Ni siquiera la ven, la oyen, y ahorita vamos a mirar eso, ni la huelen. No tienen razón ni sentido. ¿Por qué? Porque andan en la vanidad de su mente. ¿Eso qué hace? Que se justifiquen, que tengan sus propias razones, sus propias argumentaciones, sus propias doctrinas para apartar de la verdad el oído, para no seguir el camino de Dios como Dios dice. Luego dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Entendimiento entenebrecido. Ellos podrán entender mil cosas, podrán ser muy intelectuales, muy capaces, pero no van a entender de la palabra de Dios, porque esto, como dijo el mismo Señor Jesucristo: gracias, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se los revelaste a los niños. Y la Biblia dice que el que no se haga como un niño no va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es una mente de niño que confía lo que Dios dice, no se pone a armar argumentos y demás. Por eso dice que no, que tienen el entendimiento entenebrecido. No entienden de la verdad, no la entienden, jamás la van a entender. ¿Por qué? Porque no han depuesto su orgullo y su soberbia intelectual. ¿Por qué dice que anda con el entendimiento entenebrecido? Dice: por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, la gente que es muy intelectual, es la dureza del corazón la que le impide entender. Por eso dice: están en ignorancia por la dureza de su corazón. Por eso es que no pueden entender nunca algo tan sencillo, no lo pueden entender jamás, porque ya es el corazón la traba para su intelecto. No puede permitir el corazón, es una talanquera, un obstáculo que le ponen a su intelecto, no lo pueden entender. Es decir, ya no andan por fe, sino por su propia razón. Ahora bien, cuando dice que andan con el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, esto a lo único que conlleva es lo que dice el mismo pasaje: andan ajenos de la vida de Dios, ya no pueden estar con Dios, ya no están siguiendo el camino de Dios. Aunque estén en el recinto que le llaman iglesia, no están. Y tarde que temprano terminan saliéndose. Recuerde lo que decía en algún momento: la iglesia verdadera de Jesucristo jamás ha perdido un miembro sincero y verdadero. La iglesia verdadera de Jesucristo jamás ha perdido un miembro sincero y verdadero. Son las personas que no aman la palabra de verdad las que han perdido por juicio de Dios la iglesia verdadera. Es decir, no hay gente que se va, sino gente a quien Dios le quita el reino. No hay gente que se va, sino que hay gente a quien Dios le quita el reino. Por eso dijo Pablo: si hubieran permanecido con nosotros, salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No todo el que se va, cuando dice, cuando estoy diciendo que hay gente, no hay gente en el reino de Dios que se va, sino que le es quitado el reino. Y cuando digo que se va, no necesariamente significa que abandonen el recinto que le llamamos lugar de culto o iglesia, como algunos le llaman de manera equivocada, ¿no? Nosotros le llamamos centro de celebración, porque hay gente que ya se ha ido sin abandonar el recinto, y se han ido es tras la avaricia, tras seguir la idolatría al dinero. Y ahí están, pero siguiendo la avaricia. Por eso les decía el Señor: hijos depravados. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para no caer en esta categoría, porque no podemos ser como los del mundo que siguen las cosas del mundo. Mire lo que dice para sustentar esto de que
nunca la iglesia verdadera ha perdido un miembro, sino que son las personas que pierden la iglesia. Mire lo que dice la escritura. Acompáñenme a Mateo capítulo 21, por favor. Mateo capítulo 21. Y aquí está muy claro. Esta es la base escritural para decir lo que afirmo, que la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, nunca ha perdido un miembro, sino que son las personas que no aman la verdad de Dios, las que pierden la iglesia verdadera. Mire lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 33. Oigan esta parábola, dice el Señor Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella, en un lugar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí está hablando, es figura del Señor Jesucristo. El Padre tiene la viña, su obra, y dice que su hijo se fue, cuando vino aquí a la tierra, se fue lejos, pero va a regresar, ¿no? Versículo 34. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Mire lo que hace la gente con los labradores de Dios, con los siervos de Dios, cuando resisten la palabra. Eso es lo que hacen. Por eso es que la escritura dice, y eso hay que tenerlo muy claro porque la escritura muy bien lo dice de manera, ¿cómo se dice? De manera intencional y específica a quien no debemos darle las perlas ni lo santo. Porque dice, no sea que vueltos los despedacen. Eso está también aquí justificado. Dice que a los siervos que él envió, a unos empezaron, los tomaron los siervos, los golpearon, los mataron y a otros los apedrearon. Que se mueran solos. Allá ellos, esa es la obra de ellos. Que ellos se encarguen, que se mueran. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Por eso hay que tener cuidado con la actitud de nuestro corazón, de cómo recibimos la palabra de Dios. Sigo leyendo. Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos lo mismo. Mire la gracia de Dios. Gente que no quiere recibir la palabra, que le da la espalda a la palabra. Y Dios en la gracia sigue enviando palabras, sigue enviando siervos con su palabra, lo sigue haciendo y la gente sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo. Por eso no es bueno confiar en los hombres. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, porque hoy te dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, y mañana te van a estar diciendo, crucifíquelo. Versículo 37. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan y matémoslo y apoderémonos de su heredad. ¡Guau, guau, guau! Aquí está el centro de todo. Matémoslo, pero ¿qué pasó con la heredad? Apoderémonos. Eso es lo que el Señor Jesús describió en la parábola del hijo amargado y del hijo derrochador. Se fue lejos a una provincia apartada y desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuáles eran sus bienes? Los que le pidió el Padre, es decir, quieren la herencia, pero luego dice que se fueron del Padre, se fueron a una provincia apartada. ¿Apartada de qué? ¿O de quién? Apartada del Padre. Quieren lo del Padre, pero sin el Padre. Quieren el dinero, quieren el dinero, quieren el dinero, quieren las promesas, quieren las riquezas, la supuesta vida abundante, pero no entienden lo que es la vida abundante. Le llaman vida a las añadiduras y no a la esencia que las trae. Están equivocados. Por eso hay que cuidar nuestro corazón, de no apegar nuestro corazón al dinero. El que ama las riquezas, dice la Biblia, que no se saciará de ellas y se terminará extraviando de la fe. Lo veremos más adelante. Entonces, dice, apoderémonos de su heredad. Ahí quedó revelado cuál era su interés. No están por Dios, sino por lo que Dios da. No están para ver el rostro de Dios, sino para recibir la mano de Dios. No buscan el rostro de Dios, sino la mano de Dios. Por eso tiene una comunión de un Dios bombero. Solamente lo llaman para apagar incendios cuando tienen una calamidad. Ahí sí se acuerdan de Dios. Finalmente, dice, apoderémonos de su heredad. Versículo 39. Y tomándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. De esto hay mucho que decir, pero no es el tema. Solamente voy a dejar esta pildorita, esta perlita, como lo dice la Escritura. Dar algo santo del cielo, una perla del cielo. Dice, lo
sacaron fuera de la viña. Una anécdota de un hombre, esto pasó en la vida real en Centroamérica. Un hombre labriego, trabajaba en el campo, iba a una iglesia que era muy reconocida, era tal vez la iglesia más grande de su comarca. Y esa iglesia elitista, que no conocía realmente a Dios, tenía el primer culto, la primera celebración, como nosotros le llamamos, era para los de estrato 6 y estrato 5, para que no se mezclen con la plebe. Y allí, con toda su genuinidad de hipocresía, su genuina hipocresía, mostraban supuestamente su adoración a Dios y demás. Luego el segundo culto, la segunda celebración era para la gente de estratos medios, y luego el último culto era para la gente de estratos bajos, y ahí era donde él iba. Pero sucede que hubo un predicador invitado y él solamente podía estar en una celebración. Entonces él quiso ir a ver ese predicador porque había escuchado que era un hombre de Dios, y lo llevaron a esta congregación. Dice que el hombre pidió permiso en sus labores para poder llegar temprano porque no quería perderse la palabra de Dios ese día. Y cuando llegó a la iglesia no lo dejaron entrar, no lo dejaban entrar porque es que mire, o sea, usted no vino a la celebración que le corresponde, venga usted a la 1 de la tarde donde ni siquiera prenden los proyectores, pero pues ni siquiera prenden el aire acondicionado porque eso es solamente para los ricos de la mañana. Entonces no lo dejaron entrar y él decía, pero ¿cómo? Si yo pedí permiso en mi trabajo para venir porque yo quiero escuchar a ese predicador. No insista, usted tiene que venir a determinada hora porque no es su culto. Ahorita solamente vienen personas muy prestigiosas, personas ante las cuales solamente se les permite ingresar a ellos y después cada uno se les va a dar su mensaje. Y el hombre intentó colarse por allí por un ladito, porque dijo, no, por la palabra de Dios, como el hombre que entró por el techo de la casa con tal de escuchar la predicación y recibir el poder de Dios, y se metió por un lado donde él sabía, pero lo pillaron desde adentro y lo sacaron nuevamente. Y bueno, comenzó las alabanzas, todo el mundo feliz y el hombre triste llorando. Esto ocurrió en la vida real. Afuera de la iglesia se sentó a llorar y alguien le puso la mano en el hombro, y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué no entras a mi iglesia? Y él le dijo, usted es de esta iglesia. La verdad, estoy muy triste porque no me han querido dejar entrar. No me dejan entrar, y le explicó todo lo que había sucedido. Y él le dijo, no te preocupes, consuélate, porque la palabra de Dios está morando en tu corazón y no en ellos. Y no te preocupes si no te dejan entrar a ti. A mí tampoco me han dejado entrar. Y de repente, dice el testimonio, que ese hombre se desapareció. Era Jesús. Era Jesús. Él es un predicador hoy por hoy y cuenta este testimonio. Salió de una iglesia donde el mismo Señor Jesús que se le apareció le dijo, a mí tampoco me han dejado entrar. ¿Qué había allí? ¿Qué había allí? Pero el hombre tenía la palabra de Dios morando en su corazón. Lo demás era solo parafernalia, como la iglesia de la Odisea, que ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y el Señor dijo, no sabes, escuche, subraye, no sabes que eres miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Peor que estar mal es estarlo y no saberlo. Por eso dice que andan ajenos de la vida de Dios. Ellos tenían dinero, pero estaban ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, porque no sabían cuál era su estado real espiritual, no lo sabían. Sigo entonces leyendo Mateo capítulo 21. Lo echaron fuera de la viña, Al mismo Jesús lo han sacado de la propia iglesia. Y lo mataron. Versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Escuche la respuesta de ellos. A los malos destruirá sin misericordia. Escuche, destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. A otros labradores, es decir, se la va a dar a otros. Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la
piedra fundamental o principal de la construcción. Y el Señor ha hecho esto. ¿Es cosa acaso maravillosa para sus ojos? ¿Quién hizo esto? Jesús. La piedra que desechan es la piedra principal. Por eso dice la Biblia, el mismo Señor Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 18, si a ustedes los desechan, no se preocupen, es a mí al que me desechan. Y es, si alguno padece como hijo de Dios, es porque el glorioso Espíritu de Dios mora en ustedes, dice Primera de Pedro capítulo 4. No se sientan mal si son rechazados por los hombres, porque es por el Espíritu que está en ustedes. Es por el Espíritu, es contrario. La piedra fundamental, lo que la gente rechaza, la sana doctrina, la palabra de Dios, que es el fundamento de la iglesia. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 3, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es la palabra de Dios, Jesucristo, el verbo. Y dice que no, que lo desecharon, lo desecharon. Y dice, esa es la piedra fundamental. Lo que la gente rechaza, que es la palabra. Eso que le gusta los colores, le gusta el humo, le gusta la música, le gusta los tapetes, le gusta la comodidad, el aire acondicionado, pero solamente lo superficial. Pero lo fundamental, que es la palabra, la gente lo rechaza. La gente dice, ay, qué lindo, qué culto tan hermoso. ¿De qué hablaron? No sé, no me importa, me hablaron 5 minutos nomás, no entendí. Pero todo lindo, todo hermoso, porque solamente le gusta la parafernalia, lo llamativo, lo luminoso. ¿Y la palabra? Hay gente que se molesta porque se pasan 5 minutos, 10 minutos. No, qué sacrilegio, qué blasfemia. Lo que los hombres desechan viene a ser la fundamental. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿no han leído esto? Qué cosa, ¿no? Una de las características de las personas que son así, los fariseos, casi no leen, casi no tienen conocimiento. Pero el Señor les dice, ¿no han leído esto? Y dice, el Señor ha hecho esto. ¿Y acaso es cosa maravillosa a sus ojos? Es decir, ¿a usted les sorprende esto? Dios es el que lo ha puesto así. Dios así lo puso. Al Rey de Reyes lo puso a nacer en un pesebre. Y cuando la gente vino a ver, dijeron, ¿qué? ¿Ese? No, ese no puede ser el Rey de los judíos. No puede ser. Así le ha placido. Lo que los hombres desechan es lo sublime delante de Dios. Y contrario, como lo vimos en la última entrega, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Mire lo que dice el Señor Jesús, verso 43. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y les será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Se da cuenta? Nadie se va del reino. Nadie nunca se va del reino. Les es quitado el reino más bien. Les es quitado el reino. El Señor les dice claramente, el reino de Dios les será quitado a ustedes y dado a gente que produzca los frutos de él. Qué noticia para alegrarnos. Dios le da el reino, todo lo que es el reino, poder de Dios, gloria de Dios, verdad de Dios, a los que producen los frutos de él. Entonces tengamos entendimiento para qué Dios nos está pidiendo. No es porque Él tenga necesidad de nada, lo dice el Salmo 50, si yo tuviera hambre te lo pediría a ti. Es porque Él está pidiendo, está buscando gente que dé los frutos del reino, probándonos en fidelidad, que tengamos primero a Dios, primero siempre a Dios y su reino, y ahí se nos otorgará el reino, a los que producen los frutos del reino. Los que producen los frutos del reino, ¿sabe quiénes son? Aquellos con los que Dios puede contar para darles riquezas y sobreabundancia, porque saben que no se la van a comer para sí, que no la van a tomar para sí. Por eso Dios ha estado tan limitado en darle a las personas riquezas y prosperidad, porque los ha probado en lo poco y han sido infieles, pero no han entendido lo que se trata la obra. Por eso Dios le da muchísimo más en abundancia a la gente que más da. Yo cuando aquí en Cali estaba en una fundación en el barrio El Calvario, que es uno de los lugares tal vez más peligrosos de Cali, conocí a una persona adineradísima, vive en Ciudad Jardín, que es uno de los sectores de más, donde viven personas las más adineradas de Cali. Esa persona vivía allí en Ciudad Jardín, en el sector más top de Cali, y se iba al sector más marginado, en una fundación que no se puede imaginar. Si usted puede buscar por Google o por YouTube videos del Calvario, usted se dará cuenta cómo es, muy tremendo. Y yo conocí a esa señora
que llevaba a sus empleados para que le ayudaran y ella misma lavaba unas ollas gigantes en las que se cocinaba para las personas a quienes atendíamos allí en esa fundación de gente marginada. Y esa señora andaba con una bolsa gigante de pan y repartía en cada semáforo panes. Y la oración de ella, porque un día me llevó hacia su casa, la oración de ella es: Padre, dame más, Padre, dame más, Padre, dame más para dar más y más y más. Y tenía muchas empresas, era muy adinerada y créame que daba a manos llenas a la obra de Dios. Yo trabajé en esa fundación y ella daba mucho, mucho dinero y comprábamos regalos para los niños, comida para los niños, para las mujeres en estado de prostitución, etcétera, etcétera. Y esa es la gente a quien Dios le puede dar el reino, porque produce los frutos del reino. Los frutos del reino no es la opulencia, eso tiene que ver con mamón, la opulencia, el estar mostrando siempre y llamando la atención y acaparando y acumulando para que la gente vea. Eso tiene que ver con mamón, no tiene que ver con el reino de Dios. Deje de seguir por su bien, deje de seguir esa gente que lo único que promueve en las redes es: vea mi Ferrari, vean los carros que tengo, lo que he alcanzado, los costalados de millones que tengo. Es el diablo que te está seduciendo. Eso tiene que ver más con mamón que con el mismo reino de Dios. Sigo leyendo. El reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Verso 44. El que caiga sobre esta piedra, la piedra que desecharon, el que caiga sobre la piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Solo hay dos opciones. La piedra fundamental, la que edifica el reino de Dios, hace que nosotros podamos estar solamente arriba o debajo. Quien cae sobre ella, quien está ya en el reino de Dios, va a ser quebrantado, sí o sí. Sí o sí, somos quebrantados para ser formados. Mire los mensajes que estamos compartiendo cada domingo en las celebraciones de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia. Le hemos llamado a una serie El día que Dios me desilusionó, y la segunda serie que tiene que ver con el mismo tema, El día que Dios me reedificó. Dios nos quebranta para formarnos, para formar en nosotros la persona que quiere que seamos, para darnos por fin el reino, para dar los frutos de él, del reino. Sí o sí somos quebrantados porque somos transformados, pero hay de aquellos sobre quienes caiga la piedra. Dice, van a ser desmenuzados. Les es quitado el reino, les es quitado el reino. Así dice el Señor Jesús. Sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron. Escuche. Los religiosos estos, los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Qué tremendo que ellos no entendían ninguna otra verdad de Dios, pero estos sí lo entendían. Así son los hipócritas, así son los fariseos. Solamente entienden lo que les place entender. Solamente tienen entendimiento para lo que les place entender. Otras cosas no las entienden. Por eso hay cristianos que cuelan el mensaje de la Biblia. Colar el mensaje de la Biblia, es decir, recibir solamente lo que yo quiero y lo que no quiero, es ser casi como místico. Ya las promesas no se vuelven promesas, sino horóscopos evangélicos. Por eso la gente es feliz cuando escucha en las redes sociales imágenes: Dios te dice hoy, se acabó tu tiempo de miseria, la prosperidad viene sobre ti. Ellos, ay, gracias Señor, el Señor me habló, gracias Señor, yo lo recibo en el nombre de Jesús, yo abro mis manos y recibo en el nombre de Jesús. ¿Qué? Si estás robando a Dios, lo que te viene es quebrantamiento y maldición sobre maldición. Pero miran escuchan esos mensajes, esas cápsulas y esos mensajes solamente como horóscopos evangélicos. Horóscopo, eso es un horóscopo evangélico, discúlpeme, eso no es promesa. Promesa es lo que Dios dice que va a hacer cuando tú haces lo que Dios te dice que hagas. Eso ya es una promesa. Allí Dios sí se compromete, pero el resto es puro horóscopo evangélico. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste lo tenía por profeta. Miren lo que querían hacer, sacarlo, ¿no? Matarlo. Pero dice, temían al pueblo. Esa es la característica de los fariseos. Siempre todo fariseo se distingue por eso, porque ama los primeros asientos, buscan las salutaciones en las plazas, está esperando que le pongan nombre, título, que lo pongan al frente, que siempre esté reconocido, pero temían al pueblo.
No temen a Dios, temen al pueblo, les importa la opinión de la gente, por eso se cuidan mucho en las redes sociales, como lo que la gente diga, que siempre suenen como los mejores. Cuidado con ir a contrariar a alguien, porque no, pues cómo, no es que se nos van a levantar en contra y nosotros lo que necesitamos son seguidores. Tenemos que usar un lenguaje amoroso, compasivo, no confrontar a nadie, sino solo amor, 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 para mover los algoritmos, porque lo que les interesa son mover los algoritmos. Fuera que les interesara alcanzar a los muchos, porque no está mal alcanzar a los muchos. Pablo decía, me hago judío a los judíos, gentil a los gentiles para alcanzar a los más. Es decir, no está mal alcanzar a los muchos, ganar muchas almas, si esa es la intención, pero ganarlas para Dios, no para ser seguidores de ellos. Porque hay hombres, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, que son lobos rapaces que se levantan en medio del rebaño de Dios para arrastrar tras sí discípulos, los discípulos de Dios. Los toman para ellos, para sus redes sociales, para su prestigio personal, incluso como capital político. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Así son las cosas. Pero Pablo dice allí, pero yo no he rehuido de darles todo el consejo de Dios. Ok, sigo con este paréntesis todavía, sigo con el paréntesis. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 12. Mateo capítulo 13. Todo esto tiene que ver con el tema porque estamos hablando del pueblo que se rebeldizó, el pueblo que no admitió la verdad. Eso es mamón, que lo aparta, que lo aleja, alguien que te está seduciendo para que dejes de servir a Dios. El Señor Jesús lo dijo, lo vimos en la última entrega, no pueden servir a Dios y a la riqueza. Las riquezas te llaman, te están diciendo, deja de seguir el consejo bíblico, yo te voy a mostrar cómo es la manera. Mateo capítulo 13, versículo 12. El Señor Jesús está hablando, dice, pues a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es decir, como dijo el Señor Jesús, el Señor ha hecho esto y ¿acaso es cosa maravillosa? El Señor sí quita el reino, sí. Por eso ellos dijeron, a los malos serán quitados sin misericordia. Serán quitados sin misericordia. Porque esa es la paga del pecado. Esa es la paga del pecado, el que no cree, el que no recibe el amor de la verdad. Dice que 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el que no recibe el amor de la verdad para ser salvo, Dios, como juicio, le envía un poder engañoso para que crea la mentira y sean condenados. Es decir, el que no recibe el amor de la verdad para ser salvo, recibirá el error con poder, con poder. Dirán, es que mira, ahí están las evidencias, claro. Sí, es que yo allá donde estaba, es que yo no sentía nada, porque solamente se viven por el sentir. Y mire, aquí están los frutos, mire qué tapetes, mire qué lámparas Bacarat, mire, es que la riqueza se les nota. Aquí están los frutos, el Señor dijo, por sus frutos los conocerán. Pero no han leído Lucas capítulo 4, que el diablo también da bienes y riquezas. No lo han leído. Esto lo veremos más adelante, no se preocupe que eso está dentro de las vacas sagradas. A quien quiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Lo poco que tiene. ¿Qué es lo que tenía? Los fariseos tenían entendimiento, pero les fue quitado el entendimiento de lo celestial, de lo divino. Tenían al rey allí y lo querían atrapar para matar. No pueden ver la verdad. Recuerde que leímos en Lucas capítulo 16, en la última entrega, donde el Señor Jesús les dijo, no pueden servir a Dios y a las riquezas, porque amarán a uno y odiarán al otro, estimarán a uno y menospreciarán al otro. Y dice allí, y oían esto los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Y el Señor Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican delante de los hombres, pero no delante de Dios. Ustedes se justifican delante de los hombres, pero no delante de Dios. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El avaro siempre se va a justificar, siempre. Van a tener sus razones, sus justificaciones. Es que Dios sabe, es que Dios entiende, es que Dios me reveló. Siempre se justifican. Pero el Señor les dice, ustedes no entienden, tienen la verdad ahí y estaban en contra de la verdad. No podían entenderla, querían crucificarlo. No pueden entender, pero el poquito entendimiento que tienen, porque dice la Biblia que ellos entendieron que hablaba de ellos, entienden lo que les parece solamente lo que quieren entender, pero el poco entendimiento que tienen, Dios se los quita,
para que no entiendan la verdad y nunca les resplandezca la misericordia de Dios, porque el Señor revela el Evangelio solamente a los que son como niños y lo oculta, lo esconde, se los quita literalmente a los altivos y orgullosos, porque Dios al altivo lo mira de lejos, pero da gracia a los humildes. El que no tiene le será quitado, versículo 13. Por eso mismo les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Oyendo no oyen ni entienden, viendo no ven. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, aquí está hablando el Señor Jesús, que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido. El corazón, ¿se da cuenta? Por eso lo que Dios quiere es cuidar nuestro corazón. Por eso Deuteronomio decía: ¿qué pide el Señor de ti? Que ames y lo sirvas para que tengas prosperidad, que lo ames y lo sirvas a Él y no al dinero, no a Mamón. No pueden servir a Dios y a las riquezas, porque si no, tu corazón estará dividido, tu corazón estará partido, tendrás una lealtad dividida. Y la Biblia dice que la persona que hace eso, que tiene una lealtad dividida, un ánimo doble, no va a recibir cosa alguna de Dios, nunca, porque está con uno y con el otro, con el uno y con el otro. Y la Biblia dice que lo que Dios pide es que lo ames y lo sirvas a Él solamente, no al dinero, no a Mamón. Por eso dice, el corazón de ellos se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. ¿Se acuerda del asterisco que hicimos? Para que no se puedan convertir ni sean sanos. No pueden ser sanados, no pueden ser salvados, no pueden recibir el amor de la verdad. Les fue privada, tienen el entendimiento enceguecido. ¿Se da cuenta dónde lleva todo eso? Porque se les quita el reino. Se le quita. Quien no recibe el amor de la verdad, quien la juzga, la critica y se argumenta y se justifica, como los avaros que eran los fariseos, se justifican delante de los hombres porque le interesan solamente la opinión de los hombres. ¿Qué dicen los hombres de mí? ¿Qué están pensando los hombres en las redes? ¿Qué dicen? Hombre, eso no es el sentido bíblico. Aún lo que tienen se les quita. Por eso no ven, no oyen, no entienden, ni se convierten. No pueden ser sanados, es decir, no pueden ser salvados. Nunca se van a convertir al evangelio de verdad. Seguramente a una secta, sí, por eso terminan en sectas, o peor aún, abriendo una. Y ahí sí peor, ahí van a ser instrumentos del diablo. Dios los va a usar con poder engañoso para que aparten la verdad a muchos. Y muchos terminan diciendo: ay, ¿sí vio que Dios al final terminó usándolo? Y al final será el crujir de dientes, porque no se ajustaron a la verdad. No se ajustaron a la verdad. Y no la tienen, va a ser privado de ella porque se les quitará completamente. Miren lo que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, y creo que ya vamos terminando con esto. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Recuerde que decía: no ven, no oyen, no entienden, ni se convierten y no pueden ser salvos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero. Subraye, porque mire este contraste. Está hablándole a gente que le va a quitar el reino, a gente que no oye, no ve, no escucha, no sabe, no entiende que está mal. No saben. Y dice: el fiel, testigo fiel y verdadero. ¿Se da cuenta del contraste? Dios está esperando que seamos testigos fieles y verdaderos como lo es Él. Y aquí el Señor está reprochándole a una iglesia, porque es una iglesia la que está en la Odisea, que dice que no ven, no oyen, no entienden. Y Dios le dice: el testigo fiel y verdadero te está hablando. Como tú no eres fiel, como no eres verdadero, no estás en la verdad, por eso no lo entiendes. El testigo fiel y verdadero, dice, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Expulsado del reino. Literal, expulsado del cuerpo. El vómito es algo que se expulsa, que está en el cuerpo y que es expulsado de la peor forma. Por eso dice, a una iglesia, le está hablando a una iglesia. Le está hablando a una iglesia y le dice: por cuanto eres así, yo te voy a expulsar de mi cuerpo.
La iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios dice, te voy a expulsar de mi cuerpo, te quito el reino y se lo voy a dar a gente que produce los frutos de él. Pero por cuanto, versículo 17, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Tú dices, esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que... Bueno, todo lo que estaban diciendo eran afirmaciones positivas. Eran decretos, declaraciones, confesiones, profecías. Yo profetizo, yo declaro, yo decreto. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Te da una confesión hasta positiva a ellos. Pero mire lo que les dice el Señor a esta iglesia. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. No sabes. No ven, no oyen, no entienden. No sabes, empiece por esto, no sabes que eres miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos de colirio para que veas. Lo poco que tiene, aún lo que tiene le será quitado, por eso no ven. Ellos no veían, estaban en una iglesia. Por un tiempo, porque después... para que veas, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Reprendo y castigo a todos los que amo. Reprendo y castigo. Eso es lo que dice la Escritura, como lo decía en un principio. ¿Ves que es el amor de Dios? En Isaías decía, ¿para qué la ira? ¿Hasta cuándo van a ser castigados? Viene reprensión, y la gente no entiende. Por la soberbia no entienden. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y aún lo que tienen, lo poquito que les queda, les va a ser quitado. Porque aún lo que tienen les será quitado y dado a la gente que produce los frutos de él. Castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Miren la gracia de Dios que les da esta verdad, les sigue enviando la palabra y dice arrepiéntete, yo estoy a la puerta y llamo a todo aquel que oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todavía está dando la oportunidad, arrepiéntete, está diciendo, le está enviando un mensaje de salvación, le está diciendo estás mal, pero quiero que empieces a estar bien. Te doy este mensaje que de pronto es tortuoso para ti, pero es para que te arrepientas, para que no termines por allá una secta o peor aún, formando una. Y siendo peor, como dice la palabra en Colosenses, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que heredarán mayor condenación, sabiendo que tendrán mayor condenación. ¡Wow! Los que se hacen maestros de la palabra y no saben ni siquiera los libros de la Biblia. Le dice, vamos a abrir en Nahum. Y yo, ¿Nahum? ¿Eso está en la Biblia? Ay, ¿cómo así? Ajá. Y dice, yo reprendo y castigo a los que amo, pero el Señor dice que si no se arrepiente, dice, te vomitaré. El verso 16 dice, te vomitaré. Si no te arrepientes, te vomitaré, te expulso, te saco. El que no recibe el amor de la verdad, recibe el engaño con poder. Voy a terminar solamente con dos textos que muestran lo que en la última entrega les dije, que literalmente es la tierra prometida. Recuerden que en la última entrega hablamos de Deuteronomio capítulo 11, donde el Señor dice, la tierra que van a entrar a poseer, cuídense de no hacer las cosas que hacían antes cuando no eran cristianos, cuando no conocían de Dios. Antes usted hacía lo que bien le parecía, regaba con su pie, plantaba su semilla, ahora no. Esta es una tierra de la que vela Dios todo el tiempo y se hace lo que Dios dice. Si tú fuiste comprado por precio, entonces cuídate de hacer tu propia voluntad y haz lo que Dios te dice que hagas porque no eres tuyo. No puedes hacer tu voluntad sino la del Padre. Si no, dice este pasaje, Levítico capítulo 18, verso 25, Levítico 18, 25, que serán expulsados, literalmente vomitados. Mire lo que dice. Lo voy a leer rapidito por causa del tiempo. Deme solamente unos minuticos, leo este y otro pasaje y ya culminamos. Levítico capítulo 18, versículo 25. En ninguna de estas cosas les haré, se harán impuros, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo expulso delante de ustedes.
hay un pueblo corrompido que está ocupando la tierra prometida, un pueblo, ya hablamos de la corrupción, la depravación, pueblo, hijos depravados, y ese pueblo fue expulsado de la tierra. Dios le dice a ustedes, a mi pueblo les voy a dar esa tierra, es la tierra prometida, pero los que están allí yo los voy a sacar, yo los voy a expulsar, los voy a sacar porque no dan los frutos del reino, los voy a quitar de allí y se lo voy a dar a gente que dé los frutos del reino, una tierra que fluye leche y miel. Pero ojo, dice, ojo, no vayan a aprender las costumbres de esos pueblos. Números capítulo 8 lo dice, Deuteronomio, léalo con tiempo. Y todo el tiempo el Señor está advirtiendo, perdón, les está diciendo, no imiten lo que hacen esas naciones porque yo a ellos los estoy expulsando. Si ustedes hacen lo mismo y se pueden a seguir las costumbres mundanas que está siguiendo la iglesia de hoy, también los voy a seguir expulsando. Porque esas naciones yo las expulso delante de ustedes. Y también la tierra fue contaminada, pero yo visité su maldad y la tierra vomitó a sus habitantes. La tierra los expulsa, los vomita. El cuerpo de Cristo también vomita al que no vive conforme al pueblo de Dios. Por eso mucha gente que anda por allí, muchas iglesias que andan por allí siguiendo un evangelio diferente, que son apóstatas, hay que preguntarse si realmente no será que Dios los expulsó. La mayoría son divisionistas, la mayoría salieron de una iglesia de sana doctrina y empezaron a contradecir al pastor, empezaron a entrar en rebeldía y como a la hermana misma de Moisés y Aarón le dio lepra. Y salen con su lepra a contaminar a otros y forman unas sectas y por eso se desvían y por eso ha resultado tanta blasfemia y por eso surgió la apostasía. Salieron de nosotros, dice la Biblia, porque dice que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos pastores entre ustedes que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Siempre, ese es el juicio de Dios. Ahí están como para juicio. Por eso muchas personas que llegan a esos lugares o son ingenuos, porque no conocen la palabra de Dios y lo tienen esas doctrinas como castigo por no estudiar la palabra de Dios, por no arrepentirse y no ser temerosos de Dios. Voy finalizando. La tierra los vomitó a los habitantes. Guarden pues ustedes mis estatutos y mis ordenanzas y no hagan ninguna de esas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habita entre ustedes, porque todas esas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de ustedes y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que habitó antes de ustedes. Y finalizo, Levítico capítulo 20, versículo 22. Levítico capítulo 20, versículo 22. Guarden pues todos mis estatutos, todas mis ordenanzas y póngalas por obra. Al principio hablamos de eso. Eso lo dice Deuteronomio. Con cuidado atiendan de cuidar cada mandamiento. Pónganlos por obra. No sea que les vomite la tierra a la cual yo los introduzco para que habiten en ella. No anden en las prácticas de las naciones que yo expulsaré delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y fueron para mí abominables. Pero a ustedes les he dicho, ustedes poseerán la tierra de ellos y yo se las daré para que la posean por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo soy el Señor su Dios, que les he apartado de los demás pueblos. Versículo 26. Han de ustedes de serme santos, porque yo soy santo y les he apartado de entre los pueblos para que sean míos. Eso es lo que dice Dios, para que sean míos, para que sean míos. Como lo decía Isaías, el amo conoce, el buey conoce el pesebre de su Señor. Nosotros tenemos que saber qué es para nosotros. No podemos apartarnos del camino de Dios siguiendo el camino de la avaricia. No podemos servir a Mamón, no podemos seguir y servir al ídolo de las riquezas como las naciones, como el mundo lo hace. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has regalado de estar en tu presencia y conocer estas verdades, estas reveladores verdades que nos liberan, Señor, del pecado y de la condenación y nos traen, Señor, a vivir tu bendición y tu reino, la abundancia de tu vida, la que tú prometiste y compraste para nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Un abrazo y muchas bendiciones para todos.